Bueno. Sí, sí estás, todos tienen ya el nombre. Gracias. Son aquí. Muy bien, vamos a iniciar en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios, para el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracias y eficacia para hablar. Espíritu Santo, dame acierto para empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Aleluya. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, vamos a continuar entonces. La semana pasada hicimos una conclusión, yo creo que estuvo bastante bien. Como quiera, pues cada quien debe tener su propia conclusión, pero aquí les voy a compartir la pantalla de lo que vimos. Y ahorita, si alguien más tiene alguna otra cosa que quisiera agregar. Entonces, estábamos viendo a partir de los numerales 519 y decíamos que Cristo no vivió su vida para sí mismo, sino para nosotros. ¿De qué manera sucedía esto? Pues decíamos que en la encarnación, en la resurrección y todavía actualmente sigue viviendo para nosotros. ¿De qué manera? Intercede en los sacramentos, especialmente en el sacramento de la reconciliación y en el sacramento de la Eucaristía. También vimos numeral 520 que Jesús se muestra como nuestro modelo. Nos dice el Vaticano II que es el hombre perfecto que nos enseña y nos muestra el camino, y nos dice que nos enseña a orar. Con su oración, Él atrae la oración. Él, con su ejemplo, es que atrae a los demás al punto a que le preguntan, ¿verdad? Señor, enséñanos a orar. Entonces, también nos da ejemplo a aceptar libremente la privación y las persecuciones. Decíamos que, bueno, pues si Cristo no tenía, él mismo dijo, ¿verdad?, ningún lugar donde reclinar la cabeza, y nosotros a veces a lo mejor nos quejamos porque no tenemos alguna cosa, etcétera, pues él nos da ese ejemplo. Vimos algunas citas bíblicas, por ejemplo, Números 22:20, donde a veces queremos seguir un camino, Dios nos traza un camino y nos dice, pero tomamos otro camino que nos parece más conveniente, y en ese camino nos manda señales, puede ser a través de personas, a través de cosas, de eventos, como en este caso, Balán, ¿verdad? Se montó en su burra y se fue por otro rumbo, y se le aparece un ángel que le va indicando el camino, donde le dice que va por el camino equivocado, y él se molesta hasta que ya comprende que está en el error. Vimos también que Jesús revela al Padre. Algunos ejemplos es de que los judíos malinterpretaban las escrituras como así lo entendían ellos, y Jesús les explicaba. Vimos cuando le preguntan a Jesús, bueno, ¿cuál es el mayor de los mandamientos? Y a él les explica, ¿verdad? Pues amarás al Señor tu Dios, que le contesta con las escrituras, específicamente con el Deuteronomio y con el Levítico. Entonces le dice, primer mandamiento, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Le cita el Levítico. Y ahí es donde ellos le preguntan, bueno, ¿quién es mi prójimo? Ellos entendían el prójimo como otro judío, otro de la tribu de Israel. Entonces, si no era de la tribu de Israel, no era considerado prójimo, por lo tanto, no había que cumplir la ley con ellos. Y Jesús les explica que no. Les pone la parábola del buen samaritano. Ahora les dice, bueno, pasó un hombre, pasó un levita, o lo golpearon, y el levita pasó de lado, el sacerdote pasó de lado, hasta que un samaritano lo ayudó, que ya hemos escuchado esa cita. Y también nos dice que nadie da más amor que quien da la vida por los amigos.
Nos da ese ejemplo, ¿verdad? Del amor no es como cada quien lo entienda, sino como Jesús nos lo dice, porque dice que se amen los unos a los otros como yo los he amado. Esa es la diferencia, ¿verdad? No como cada quien lo entienda. Y luego vimos también, numeral 521, que todo lo que Cristo vivió hace que podamos vivirlo en Él y que Él lo viva en nosotros. También analizamos que estábamos hablando de las corrientes que han surgido y que ha habido también por mucho tiempo, de que cuestionan de que si efectivamente Jesús vino a este mundo, o si es una leyenda, o si es una fábula, o si es un invento de alguien más en la Edad Media o en algún otro momento. Ha habido esos cuestionamientos y los ha habido actualmente también. Entonces alguien pregunta, bueno, ¿cómo estás seguro que Jesús realmente existió? ¿Que es un hombre de verdad? ¿O no? ¿O solamente es una idea, un concepto, una fábula, algo que alguien se inventó para atraer grupo de personas, etcétera? Entonces vemos que, y ahorita lo vamos a ver más a detalle, que pues no es una fábula, ¿verdad? Cristo efectivamente vino a este mundo y dijimos, para que no hubiera duda, en un momento de la historia en que todo el mundo podía identificarlo, que esto es cuando estaba el Imperio Romano, cuando estaba el emperador Tiberio César y cuando estaba de procurador Poncio Pilatos. Entonces cualquier persona, aunque no sea cristiano, cualquier persona en cualquier parte del mundo sabe que existió el Imperio Romano, lo puede identificar y puede identificar el tiempo en que estaba el emperador Tiberio César. Y nosotros lo decimos, así quedó en el credo, ¿verdad? Para que no quede duda en qué momento Cristo vino al mundo. Decimos en el credo, en tiempos de Poncio Pilato. Pues ahí queda una evidencia, que vamos a ver ahorita otras más, ¿verdad? Entonces, decíamos que también vimos la recomendación del obispo, el libro del obispo Fulton Sheen, La vida de Cristo, donde nos habla sobre la comparativa entre las diversas religiones, ¿verdad? Dice, bueno, ¿será quién tiene la razón? ¿Serán los budistas? ¿Serán los musulmanes? ¿Serán los hindús? Es decir, esas personas siguen a alguien, siguen a un hombre, siguen a un personaje, pero ¿cuál será lo correcto? ¿Cómo sabemos nosotros que estamos siguiendo el camino indicado, el camino correcto? Entonces, bueno, él pone un ejemplo, ¿verdad? Dice, bueno, tenemos que ver dos puntos de vista que todo el mundo puede percibir, que sería la razón y la historia. Entonces, si va a haber un Mesías, tuvo que haber sido preanunciado para poder identificarlo, ¿verdad? Porque si no sería, cada quien sería la interpretación, ¿verdad? De pronto aparece alguien, es como si ahorita aparece alguien y dice, bueno, yo soy el Mesías. Bueno, pues a lo mejor pensará, está loco este hombre, ¿verdad? O ¿cómo sabemos que sí eres o no? Entonces, Dios, desde el Antiguo Testamento, desde mucho tiempo atrás, preparó esa venida del Mesías. Y nos fue diciendo, nos va dejando datos en el Antiguo Testamento. Va diciendo, bueno, el Mesías va a venir en tal tiempo, nacerá en tal lugar, de tal mujer, esta será su doctrina, así lo, inclusive hasta la muerte. Entonces, todo eso está escrito y es lo que menciona el obispo Fulton Sheen también en su libro, y nos ayuda a identificar. Muy bien, también vimos que el numeral 522 nos dice eso también, que se hizo preparativo, Dios quiso hacer preparativos durante siglos de la venida del Hijo de Dios a la tierra. ¿Cómo lo hace? Mediante ritos, sacrificios, figuras y símbolos de la primera alianza. Entonces, todo el Antiguo Testamento apunta hacia Cristo, apunta hacia el Mesías que ha de venir. Y los personajes del Antiguo Testamento son prefiguras de Cristo. Vimos el ejemplo de Isaac, el hijo de Abraham. Isaac, ya estábamos analizando esto, que decíamos, bueno, muchas veces, o a lo mejor en muchas ocasiones pensamos que Isaac era un niño, así lo representan en el catecismo infantil. Pero decíamos, bueno, ¿cuánta cantidad de leña se necesita para quemar a un ser humano? Entonces, esto es un análisis que hace un teólogo que luego les dio la recomendación. Dice, ¿cuántas leñas se necesita? Entonces, y él iba cargando esa leña. Entonces, por lo tanto, tuvo que haber sido un joven adolescente
a lo mejor 18 años, alguien fuerte que va cargando la leña para consumir su propio cuerpo. Entonces él va y la coloca y dice, bueno, pues si sabemos que su padre ya era grande, muy fácilmente él, siendo un joven, no sé, 18 años, de alguien fuerte, pudo haberlo empujado y decir, bueno, pues ¿qué te pasa ahora? ¿Por qué me vas a querer matar? Sin embargo, él accede, porque vemos en el escrito, en las Sagradas Escrituras, que él está colocado en el altar y que su padre lo va a inmolar y en ese momento aparece el ángel. Entonces, él también participó y él también quiso hacerlo. Entonces, es una prefigura de un sacrificio del Cordero, que es Jesucristo. Entonces, así vemos varios ejemplos, ¿verdad? Y continuamos también que el primero de los ejemplos que indica en el Antiguo Testamento es que después de la caída, Dios promete que habrá una descendencia de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, que es en el Génesis 3:14. Es el primero. Después vimos también que se hace una promesa de que habrá otro como Moisés, que va a ser un liberador. Hay que analizar aquí qué fue lo que hizo Moisés, ¿verdad? Moisés fue liberador del pueblo de Israel por parte de la opresión de Egipto. Entonces, él liberó a todo un pueblo de la opresión de Egipto. Los hace pasar por el río, vemos que los hace pasar por el mar, ¿verdad? Se abren las aguas, los conduce a la tierra prometida, les da de comer el pan, el maná, el pan bajado del cielo, ¿verdad? Y después, entonces tiene que, si se hace una promesa de que vendrá otro como Moisés, entonces el Mesías tendrá rasgos. Por eso es que ellos esperaban, ese, bueno, tendrá que ser como Moisés que nos libera. Y en tiempos de Jesús diría que nos libera de la opresión de Roma. Tendrá que ser un guerrero que nos viene a liberar. Por eso muchos de los judíos esperaban que fuera un guerrero como Moisés. Pero, y vemos que Jesús cumple esas expectativas, lo iremos viendo más adelante. Muy bien, también dijimos que antes de que llegue el Mesías, habrá habrá un precursor que lo anunciará. Ahorita vamos a ver también una cita donde esto, que es Juan el Bautista. Ahorita analizamos esto también. Entonces fue preanunciada y ahora se siguen haciendo los sacrificios, pero con sentido cristiano. Bueno, hasta aquí alguna duda, pregunta o comentario. No sé si alguien tal vez, bueno, esto fue el ejercicio que hicimos en la clase anterior, al final de la clase, y este es el ejercicio que cada quien debe hacer individualmente, ¿verdad? O sea, ya analizamos la clase y luego ya ir haciendo su conclusión. Que le pueden agregar a esto, ya lo había compartido por ahí Griselda en el grupo, estas notas, pero también podríamos agregar más, ¿verdad? ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre la clase anterior? ¿Seguros? Bien, bueno, continuamos aquí en el siguiente. Decíamos, voy a compartir aquí la pantalla. Bien, estos son los numerales que estábamos viendo, ¿verdad? Entonces, pasamos el numeral 522, decíamos que quiso preparar durante siglos la venida del Hijo de Dios a la tierra y envía a un precursor, ¿no? Vamos a analizar varios detalles. Muy bien. Vamos a ver primero que nada vamos a ver Lucas 3 del 1 al 2, para ubicarnos en el contexto. Lucas 3 del 1 al 2. Porque las Sagradas Escrituras nos dan esos datos. ¿Verdad? Vamos a Lucas capítulo 3 del 1 al 2. Nos dice, en el año 15
del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato procurador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, y continúa. Aquí nada más, el punto importante es, nos está dando un dato de cuándo, ¿verdad? En tiempos en el que se estaba viviendo lo que se narra, lo que Lucas narra posteriormente, nos da ese dato, ¿verdad? En tiempos de Tiberio César, es decir, el emperador, cuando el emperador Tiberio César estaba en el poder y cuando Poncio Pilato era el procurador. Muy bien, hasta ahí. Entonces, ya nos está dando un dato el Evangelio. Ahora, vamos a 2 de Pedro 1, del 16 al 18. Ahí no pierdan las citas. 2 de Pedro, capítulo 1, del 16 al 18. Y nos dice: os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, porque recuerden, en aquel tiempo también los griegos estaban en su apogeo y escribían mucho, ¿verdad? Sabemos por ejemplo, los escritos de Homero, de la Ilíada y la Odisea, que había muchas fábulas, había muchos novelas o escritos que hablaban de pues, la mitología griega, etcétera. Entonces, aquí San Pedro explica, nosotros, dice, os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no siguiendo fábulas ingeniosas, es decir, no es un cuento, sino después de haber visto con nuestros propios ojos su majestad, porque recibió de Dios Padre honor y gloria, cuando la sublime gloria le dirigió esta voz: este es mi Hijo muy amado, en quien me complazco. Nosotros mismos hemos escuchado esta voz venida del cielo, estando con él en el Monte Santo. Muy bien, entonces aquí también San Pedro nos da otro dato, ¿verdad? Él dice, está dando un testimonio, no es un invento. Entonces, da testimonio de que eso fue lo que él experimentó y vio y sintió. Y es lo que también vamos a ver que Jesús nos pide a nosotros, ¿verdad? Nosotros vamos a hablar de nuestra experiencia propia con él. Lo estamos conociendo a través de las escrituras y a través del estudio, pero nuestro mensaje es la experiencia, ¿verdad? Lo que vemos. Muy bien. Entonces nos dice, muy bien, ahí tenemos un contexto, ¿verdad? En la época en la que se estaba viviendo. San Pedro nos dice que no es una fábula, ¿verdad? Es algo que existió. Y también vamos a ver ahora otros documentos que la iglesia utiliza también, pero que no necesariamente son las Sagradas Escrituras, porque alguien dice, bueno, pues tú crees que Cristo vino al mundo porque tú crees que esto es palabra de Dios, es decir, la Biblia es palabra de Dios, para ti es importante. Pero para quien no lo sea, ¿cómo vas a ver, verdad? Entonces, aquí les voy a compartir, está este libro que se llama Las guerras antigüedades de los judíos, de Flavio Josefo. Okay. Flavio Josefo fue un historiador de la época de Jesús. Él simplemente escribió lo que veía. Entonces, y tiene más documentos. Están las guerras de los judíos y demás. Y aquí nos dice, es que para ponernos en contexto en lo que estaba pasando. También, ahí, esto que les voy a comentar ahí lo subrayen porque es importante para conocer la época en la que Jesús vivía. Cuando Jesús vino a este mundo, mucha gente sabía que el Mesías iba a llegar. Entonces, no era tan fácil identificarlo. Es decir, no es como que Jesús fue el único que se apareció diciendo o fue el único en el que se pensaba que era el Mesías. No, porque mucha gente de los judíos que conocían las escrituras sabían que en esa época es cuando iba a llegar el Mesías. Entonces había muchos charlatanes, había muchos que se hacían llamar el Mesías. Por eso no era tan fácil. No era tan fácil identificarlo. Y aquí menciona Flavio Josefo. La gente no quería no veía con mucho agrado a Poncio Pilato, porque él quería hacer varias cosas. Una era, decía, Pilatos, pretor de Judea, salió de Samaria con su ejército para invernar en Jerusalén. Concibió la idea para abolir las leyes judías. Entonces, primer punto,
Pilatos quería abolir las leyes judías. Lógicamente que eso no les gustó para nada a los judíos, ¿verdad? Segundo, de introducir en la ciudad las efigies del emperador, que estaban en las insignias militares, y escribe Josefo siendo un judío, pues la ley nos prohíbe tener imágenes. Por este motivo, los pretores de los que los precedieron acostumbraban a entrar en la ciudad con insignias que carecían de imagen. Pilatos fue el primero en que a espaldas del pueblo pues lo llevó a cabo durante la noche e instaló las imágenes en Jerusalén. Pues lo hizo. Quiso abolir la ley e instaló sus imágenes que los judíos no querían. Y continúa. También dispuso Pilatos llevar agua a Jerusalén a expensas del tesoro sagrado. Entonces, quiso instalar imágenes que lo hizo, quiso abolir la ley y aparte les quitaba el dinero del templo. No solamente era cualquier dinero, sino que el dinero que ellos consideraban sagrado, ¿verdad? Porque lo que se llevaba al templo es para Dios, entonces ya era algo sagrado y él se los quería quitar para hacer sus obras, su acueducto. Y continúa narrando. Nos dice, por aquel tiempo existió un hombre sabio llamado Jesús. Si es lícito llamarlo hombre, porque realizó grandes milagros y fue maestro de aquellos hombres que aceptaron con placer la verdad. Atrajo a muchos judíos y muchos gentiles. Era el Cristo, delatado por los principales de los judíos. Pilato lo condenó a la crucifixión. Aquellos que antes lo habían amado no dejaron de hacerlo, porque se les apareció al tercer día resucitado. Y continúa. Entonces, aquí tenemos un documento histórico, ¿verdad? Que es de un historiador de la época de Jesús, se llama Flavio Josefo, que escribe, que narra los acontecimientos. Entonces, vemos que hay documentos, aparte de las Sagradas Escrituras, que nos atestiguan sobre la existencia, la veracidad de que Jesucristo vino a este mundo. Y continúa, y el que quiera ahondar más sobre este tema, le recomiendo este libro. Aquí, Flavio Josefo narra muchas cosas que están en las Escrituras, porque él simplemente está escribiendo y muchas cosas van a coincidir. Muy bien, entonces aquí tenemos este documento. Y lo que nos dice San Pablo, San Pedro, ¿verdad? Que no es una fábula. Y veíamos que las Sagradas Escrituras nos van a ir dando datos de cuándo va a llegar el Mesías, que lo vamos a ir viendo más durante el semestre, pero por ahorita hay un punto muy interesante que hay que analizar. Decíamos, muy bien, vamos a ver aquí. Les voy a ir pasando algunos datos y ustedes, nada más como claves, y ustedes los van a ir anotando, ¿sí? Como las huellas que se fueron dejando en el Antiguo Testamento sobre el Mesías. Ya vimos una. La primera fue la de Génesis 3, ¿verdad? Que es que dice Dios que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Después vimos también el Deuteronomio 18, del 15 al 18, donde dice que Dios hará surgir otro como Moisés. Ahí le da otra. Nos dice, vamos a Malaquías, la última de Malaquías. Yo les voy a ir dando esos datos y ustedes los van a ir acumulando para que vayan haciendo una lista de lo que decía el Antiguo Testamento y cómo se va cumpliendo en el Nuevo. Pero se los voy a ir dando así en el transcurso. Que Malaquías 3, 23, nos dice, voy a enviaros al profeta Elías antes de que llegue el día de Yahvé, grande y terrible. Él reconciliará a los padres con los hijos y a los hijos con los padres, y así no vendré a castigar la tierra con el anatema. Entonces, antes de que llegue el Mesías, va a enviar a Elías. Ahí es otro dato. Después vamos a ver también un poquito de la Pascua judía, porque para comprender la Pascua cristiana es necesario conocer algo de la Pascua judía para entender los símbolos y los gestos. Entonces, en la Pascua judía, en la celebración judía, al último se espera esto. Ellos hacen todo el ritual y dejan una silla y una copa porque dicen, va a llegar Elías. Y lo que hacen es ellos, al final, alguien abre la puerta y se asoma a ver si ya llegó Elías. Y si no, pues tiran la copa.
vacían el contenido. Se espera que vaya, primero, esa va a ser otra señal. Entonces, cuando aparezca Elías, quiere decir que el Mesías ya llegó, está ahí a la puerta. Ese es un dato. Muy bien. Si vemos nosotros, vamos a Lucas. Lucas capítulo... Lucas 7. Lucas 7:20. Podemos ver también Mateo 11. Ok, les voy a pasar una cita, no la pierdan ahí. Mateo 11. Muy bien. Pero también vamos a ver Lucas 7. Marcos 1. Ok, vamos a ver Lucas 3. Lucas 3. Muy bien. Fíjense en este detalle interesante. Bueno, dato, ¿verdad? Malaquías dice que antes de que llegue el Mesías, primero va a aparecer Elías. Es una cosa. Ahora, en el contexto de la época de Jesús, sabemos que había mucho charlatán porque no era tan fácil identificarlo. Fíjense en esto, porque a mí me sorprendió mucho eso también. Si vemos en Lucas capítulo 3, versículo 16, sabemos que Juan el Bautista era primo de Jesús, ¿verdad? Sus mamás eran primas. Entonces no sabemos si convivieron durante su época, pero eran familiares. Y vemos este detalle en el capítulo 3, dice Juan el Bautista. Declaró Juan a todos, en el capítulo 3, versículo 15: yo os bautizo con agua, pero está a punto de llegar aquel que es más fuerte que yo, a quien ni siquiera yo soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. En su mano tiene el bieldo para bieldar su parva, recogerá el trigo en su granero, pero quemará la paja de fuego que no se apaga. Muy bien, y continúa. Y si comparamos con... muy bien, pasamos al 21 y nos dice: todo el pueblo se estaba bautizando. Jesús, ya bautizado, se hallaba en oración, se abrió el cielo, bajó sobre él el Espíritu Santo en forma corporal de una paloma, y vino una voz del cielo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ok, entonces aparece Juan el Bautista, ¿verdad?, anunciando que va a llegar otro más grande que él, y luego lo bautiza, y él se da cuenta que desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, ¿verdad? Están ahí mismo, y después, si vemos, vamos a comparar esta cita. A ver, no se me pierdan aquí, no se me pierdan.
Vamos a comparar esta cita con la de... Vamos a ver la de Marcos. Ok, vamos a ver la de Marcos. Estamos analizando ahorita Lucas 3, del 16 en adelante. No pierdan la cita. Y luego vamos a ver ahora Marcos 1, del 4 en adelante. Aquí hay muchos datos muy interesantes. Nos dice en Marcos 1, del 4 en adelante. Dice, apareció Juan bautizando en el desierto, proclamando un bautismo de conversión para el perdón de los pecados. Acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. Recuerden que en las Sagradas Escrituras los lugares, las ciudades también son lugares teológicos, es decir, nos dicen, nos dan datos, información, no solamente es como para determinar lugares, sino que nos dicen algo importante. Aquí subrayen esta parte donde dice, apareció en el río Jordán. ¿Por qué en el río Jordán? Si solamente para bautizar se necesita agua, y ahí en esos lugares había muchas piscinas, había muchos lugares con agua, pero ¿por qué en el Jordán? Ahorita vamos a ver por qué. Muy bien, entonces aparece Juan el Bautista, ¿verdad? Bautiza en el Jordán, después llega Jesús, lo bautiza y continúa aquí, ¿verdad? Dice en Marcos 1, 9. Dice, y sucedió que por aquellos días vino Jesús de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado por Juan en el Jordán. En cuanto salió el agua, vio que los cielos se rasgaban y que el Espíritu en forma de paloma bajaba a él. Y se oyó una voz que venía de los cielos, tú eres mi hijo amado, en ti me complazco. Muy bien. Entonces, ya se dio cuenta, ¿verdad? Que fue el Espíritu Santo descendió sobre él. Y hay una cosa que a mí me sorprende mucho. Si vemos más adelante, en el capítulo si vemos en Mateo 11, 11, Mateo 11, 11 en adelante, que esto lo podemos comparar con Lucas, Marcos, permítanme. Muy bien. A ver, no los quiero perder. Se me hace que están algo confundidos aquí, ¿verdad? Muy bien, vamos a retomar nuevamente. Antes de que llegue el Mesías, vamos a analizar otra vez este punto. Antes de que llegue el Mesías, tiene que llegar Elías, de acuerdo a la profecía de Malaquías. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Entonces, cuando llegue Elías, quiere decir que el Mesías ya está por ahí a la puerta. Muy bien. Hasta ahí vamos en ese punto. Aparece Juan el Bautista en Marcos 1, del 4 en adelante. Ok. En la Pascua judía se espera que llegue Elías para indicar que va a haber, se inicia la nueva alianza. Ahorita vamos a ver este punto. Nada más aquí hay que retomar, se preanuncia en Malaquías que cuando llegue el Mesías, antes va a venir alguien, que es Elías. Muy bien. Vamos a Marcos 1, del 4 en adelante. Dice, apareció Juan bautizando en el desierto y nos da un dato en el versículo en el 5 dice, acudía a él gente de toda la región de Judea y todos los de Jerusalén y eran bautizados por él en el río Jordán. Segundo punto,
¿por qué está bautizando en el Jordán? ¿Sí? Entonces, se preanuncia que va a venir Elías antes del Mesías, aparece Juan y aparece bautizando en el Jordán. Hasta ahí. Después aparece Jesús, ¿verdad? Lo bautiza, desciende sobre el Espíritu Santo, y hay un detalle aquí interesante. Después, si vemos en Mateo 11, del 11 en adelante, nos dice, dice Jesús, pero vamos a ver primero 11 del 12 en adelante. Dice Juan, que en la cárcel había oído hablar de las obras de Cristo, envió a sus discípulos a decirle, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? A mí me sorprendió mucho porque, bueno, si Juan el Bautista es su primo, si él lo bautizó, si él vio en el Jordán que descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma y que escuchó la voz que decía, este es mi hijo amado. Entonces, si en el contexto donde había mucho charlatán, entonces ahí hay un punto que nos dice, él es el Mesías, no busquen más, él es el Mesías. ¿Y por qué él pregunta más adelante en el capítulo 11? Pregunta, ¿eres tú el que ha de venir o debemos de esperar a otro? ¿Sí me explico? Si él mismo que experimentó eso, después pregunta, dice, bueno, ¿cómo si tú lo bautizaste, si es tu primo, si tú viste que descendió sobre él el Espíritu Santo en forma de paloma? Es decir, tú sabes que él es el Mesías. ¿Por qué después pregunta? Y porque él manda a gente a preguntar y Jesús no le responde sí, sino que quiere que respondan con su propia experiencia. Y él continúa. Y de contar a Juan lo que veis y oís. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, y los sordos oyen, los muertos resucitan, y anuncian a los pobres la buena nueva. Entonces Jesús les contesta con palabras judías, porque en el Antiguo Testamento tiene que decir que el Mesías va a hacer todo esto. El Mesías va a devolver la vista a los ciegos, ¿verdad? Resucitará a los muertos, expulsará demonios. En el Antiguo Testamento tiene que haber eso. Entonces, es una manera de él darles a conocer que él es el Mesías, diciéndoles, pero no porque alguien te lo dijo, sino porque tú ve y cuenta lo que tú mismo has visto. ¿Sí me explico? A ver, todavía los veo algo confundidos. Vamos a retomar nuevamente. Para comprender quién es el Mesías en el tiempo de que Jesús llegó, no era tan sencillo, porque había mucha gente que se hacía llamar el Mesías. Hasta ahí vamos bien. Entonces no era tan fácil decir, sí, te aparece un nombre, él es el Mesías. No era tan sencillo así. Había mucha gente que se hacía llamar el Mesías y mucho charlatán. Entonces no era tan sencillo. ¿Cómo íbamos a identificar quién es el Mesías? Bueno, el Antiguo Testamento nos da datos. Nos dice que ya vimos algunos, pero el más reciente es que antes de que llegue el Mesías va a aparecer Elías. Es un dato, ¿verdad? Entonces, cuando aparezca Elías, es que ya está aquí el Mesías. Muy bien. Si vemos Mateo 11, del 11 en adelante, Jesús nos contesta esto, nos da este dato. Dice, en verdad os digo, que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Aquí también nos dice, hay mucho que decir, pero aquí también nos dice Jesús que en el reino de los cielos no todos somos iguales, ¿verdad? No todos serán iguales, porque dice que Juan el Bautista, continúa, en verdad os digo, que no ha surgido entre los nacidos de mujer uno mayor que Juan el Bautista. Sin embargo, el más pequeño en el reino de los cielos es mayor que él. Los que están en el cielo, dice, son más grandes que Juan el Bautista. Hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Pues todos los profetas, lo mismo que la ley, hasta Juan profetizaron. Y si quieren admitirlo, él es Elías, el que ha de venir. El que tenga oídos que oiga. ¿Sí? ¿Qué quiere decir con esto Jesús? La profecía de Malaquías se acaba de cumplir ahora. Él es Elías el que ha de venir. Entonces, ahí está el Mesías. ¿Sí me explico? Ok, ahí entonces nos da otro dato. Decimos que
antes del Mesías tiene que llegar Elías y Jesús acaba de confirmar, él es Elías. Entonces quiere decir que el Mesías ya está aquí. Ustedes esperaban que antes del Mesías llegara Elías, ya está aquí. Entonces el Mesías ya llegó, el reino de los cielos ya está aquí. Ahora, ¿cómo van a identificarlo entre todas las personas que están ahí? ¿Cómo lo van a identificar? Bueno, hay más datos. El Mesías tiene que resucitar muertos, tiene que devolver la vista, tiene que abrir los oídos. Por eso cuando a él le preguntan, ¿eres tú el Mesías o debemos de esperar a otro? Bueno, pues tú mismo date cuenta, abre los ojos. No te va a decir si soy el Mesías, sino que tú date cuenta. Los ciegos ven, los muertos resucitan. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Que quien tiene poder para hacer eso, él es el Mesías. ¿Hasta ahí vamos bien? A ver, me gustaría escucharlo porque no sé si me estoy me estoy explicando. Me gustaría escuchar sus opiniones. Buenos días, arquitecto. Nada más, la parte de Elías, de que va a llegar Elías, esa parte, o sea, no, Elías no es una persona, ¿verdad? Sí, es una persona. En el Antiguo Testamento, recordemos que Elías es el más grande de los profetas, pero Elías es arrebatado al cielo, ¿verdad? Entonces él no muere, sino que es llevado al cielo, nos dice el Antiguo Testamento. Pero dice que va a volver, Elías va a volver, y cuando él vuelva es cuando va a aparecer el Mesías. Mira, vamos a retomar aquí para no perdernos. Lo importante de todo esto es ver cómo vamos a saber que Jesús es el Mesías, es el enviado de Dios, es el Hijo de Dios. ¿Cómo vamos a saber? Imaginemos que nosotros estamos en la época, en aquel tiempo. Entonces, hay la esperanza de que va a llegar un Salvador. Estamos en la opresión, ¿verdad? Está el Imperio Romano en pie y vemos que el imperio cobra impuestos, quiere abolir la ley, quiere quitar el dinero del templo, prácticamente quiere acabar con la cultura en la que vivimos. Entonces, la esperanza es de que va a llegar alguien que nos va a salvar, que nos va a liberar. Esa es la esperanza y es lo que está en el Antiguo Testamento. Ahora, ¿cómo vamos a saber quién es el indicado? Porque aparecen muchos, ¿verdad? En la historia aparecen muchos personajes. Entonces, ¿de qué manera vamos a saber? Él es el Mesías, él es el indicado, el que Dios prometió. ¿Cómo vamos a saberlo? Entonces, para esto tuvo que haber habido datos que nos dijeran, no se pierdan, mire, el Mesías que Dios va a enviar va a nacer en tal lugar, va a llegar en tal fecha, ¿sí? Van a ser de una mujer así, nos tiene que dar datos. Y antes de que él llegue, para que se den cuenta, va a llegar un personaje antes que él que va a estar hablando sobre él. Y ese va a ser Elías. De acuerdo a Malaquías, nos dice que antes del Mesías va a llegar Elías. No sé si hasta ahí me explique. A ver si le entiendo. Aquí está la que va a haber, pero antes días en persona. Cuando viene Juan el Bautista, no se llama Elías, se llama Juan Bautista, pero es el que estaban esperando antes de que viniera el Mesías. ¿Estoy bien? Nada más. Sí. Porque Juan el Bautista actúa con el espíritu de Elías. ¿Sí? Sí. A ver, adelante. El nombre de Elías era como una referencia para ponerle nombre a ese aviso, por decirlo así. A un personaje, mira, vamos a ir construyendo de que el Antiguo Testamento nos va dando datos para que no nos perdamos, para que podamos identificar al Mesías, ¿sí? Todo esto viene desde la caída de Adán. Recuerden,
Dios creó a la humanidad, dice, todo bueno, pero entró el pecado y Dios no quiere que nos quedemos ahí, no quiere que nos quedemos en el pecado. Entonces dice, bueno, estas personas que están en pecado van a ser redimidas por alguien en el futuro. La primera promesa es Génesis 3, nos dice la descendencia de la mujer. Entonces, tiene que ser un hombre, ¿verdad? De la descendencia de la mujer, de ahí va a venir la salvación. Génesis 3 nos dice, la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Primer dato. Deuteronomio, más adelante los números, nos dice que Dios hará surgir otro como Moisés, porque ¿quién fue Moisés? Fue un liberador del pueblo, ¿verdad? Moisés liberó al pueblo de la opresión de Egipto, los pasó por el desierto, los pasó por el agua, les dio de comer el pan, ¿verdad? Les dio agua más adelante y llegó hasta un punto, porque recuerden que Moisés desobedeció y Dios le dijo que no iba a entrar en la tierra prometida, ¿sí? Pero hasta ahí hizo una prefigura. Entonces dice Dios, va a haber otro como Moisés, otro que los va a liberar. En la historia de la salvación, todos los personajes son prefiguras de Jesús que nos van dando datos. Imagínense un rompecabezas, ¿verdad? Entonces, tiene que ser un hombre que es el que va a salvar. Por eso Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, para cumplir la promesa de Génesis 3. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Tiene que ser un hombre. Segundo, va a ser un liberador como Moisés. Tercero, antes de que llegue el Mesías va a aparecer Elías, es decir, alguien que va a hablar sobre él. Entonces, ese cumplimiento en el Nuevo Testamento se hace cuando aparece Juan el Bautista y dice Jesús, la profecía de Elías, de Malaquías, de que cuando llegue el Mesías primero va a aparecer Elías, dice Juan el Bautista es Elías. Quiere decir que ya se cumplió la profecía. La profecía de Malaquías se acaba de cumplir. Juan el Bautista es Elías. Entonces, por lo tanto, aquí está el Mesías, anda cerca, ¿verdad? Simplemente nos está diciendo, aparece Elías, aquí está el Mesías alrededor, anda por aquí. No sé si hasta ahí vamos bien. No los veo todos muy convencidos. Es como, en lugar de Elías, pues se llama Juan Bautista, pero es el que estábamos esperando, el que estaban esperando, ¿verdad? ¿Así? Sí, mira. Y es el que está hablando ya de lo que pasa es que las escrituras así lo nombran, ¿no? Que va a haber alguien que lo va a anunciar, que lo va a identificar, porque nosotros no lo podemos identificar tan fácilmente. Entonces, Elías es el que lo va a identificar y es el que te va a decir que ese es el Mesías. Así pasó en el tiempo antiguo. Que en este caso es Juan el Bautista. Así es, sí, porque todo tiene que ver con la salvación. Sí, a ver, adelante, Adriana. Porque como nos está explicando, el espíritu de Elías está en Juan y Juan está haciendo todos esos, ¿cómo se dice? Hechos, está lo que estaban diciendo que iba a pasar, lo está haciendo él con el espíritu de Elías. Así lo entiendo. Sí, miren, si nos ponemos nosotros como parte del pueblo de Israel, vamos nosotros siguiendo todo el camino de la historia de la salvación. Entonces, está Adán y Eva, ¿verdad? Fueron expulsados del paraíso. Entonces, ahí ya están fuera de la gracia, fuera del paraíso. Pero Dios no quiere que nos quedemos ahí. Entonces, Él nos dice, bueno, ¿de qué manera puede el ser humano regresar con Dios? ¿De qué manera? Tienen que ser redimidos, tienen que ser perdonados, pero para que puedan ser perdonados tiene que ir alguien a salvarlos. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, bueno, entonces, pero ese Salvador, ¿cómo lo van a identificar? ¿Cómo podríamos nosotros saber? Bueno, pues Dios nos prometió que iba a enviar un Salvador. Ok, ¿cómo vamos a saber quién es? Dentro de los millones de personas, porque primer dato, sabemos que va a ser un hombre, porque Génesis 3 nos dice que la descendencia de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente. Entonces, primer dato, no va a ser un ángel, no va a ser un espíritu, va a ser un hombre. Primer dato, el Salvador tiene que ser un hombre. Segundo dato, nos dice que
Dios preparó durante muchos años la venida del Mesías. En el transcurso de la historia va a ir dando datos. Segundo dato, va a ser alguien como Moisés. ¿Sí? Tercer dato, cuando llegue el Mesías, para que se den cuenta que ya llegó, primero tiene que venir Elías. Esa es la manera en que dice, bueno, pues, sí, ¿cómo vamos a saber cuándo es el tiempo? ¿Cómo vamos a identificar quién es el Mesías? Bueno, pues cuando ustedes vean a Elías, entonces que ya está por ahí el Mesías. ¿Sí me explico? Primero tiene que llegar Elías antes del Mesías. Entonces, aparece un personaje en la historia. Aparece un personaje y Jesús lo identifica. Él es Elías. Él es el que ustedes esperaban que llegara. Él es. Entonces, en este caso, no se llama Elías, se llama Juan el Bautista, pero Jesús lo identifica como tal. ¿Sí? Jesús, ¿sí? Jesús dice, él es Elías, pero él no dice yo soy el Mesías. No, no. Pero, sin embargo, fíjense en esto. Por eso es importante conocer el contexto judío. Sin embargo, él no dice yo soy el Mesías, no lo dice con esas palabras. Pero en la lista de que podamos identificar al Mesías, algo que va a ser el Mesías va a ser, es decir, el Mesías tiene que ser algo extraordinario que no cualquiera puede hacer. Una cosa es resucitar los muertos, ¿verdad? Devolver la vista a los ciegos, devolverle el oído a los sordos. Entonces, el Mesías va a hacer eso. Eso no lo puede hacer cualquiera. Y Jesús les dice, bueno, ustedes vayan y digan lo que ustedes experimentan y vieron. Él no les está diciendo, yo soy el Mesías, pero sí les dice, resucita a los muertos, ¿verdad? Devuelve la vista a los ciegos. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Qué significa? Pues que Él es el Mesías, ¿verdad? Porque si el Mesías va a hacer eso, y Él lo está haciendo, y solamente Él lo puede hacer, entonces Él es el Mesías. Él sí les está diciendo, yo soy el Mesías. Así como a su vez, Él también va a decir, lo va a ir diciendo, pero con palabras judías. Esa es una de ellas. No sé si me explique, porque mire, Daniel y Ezequiel, más adelante lo vamos a ver, traen mucha información, pero está escondido y Jesús la cumple también. A ver, no sé si se me hace que los estoy revolviendo mucho. Díganme ustedes. Nada más poquito. A ver. A ver, es como si en lugar, si no pusiéramos el nombre Elías, sería un profeta, ¿sí? Sí. Entonces, el profeta que viene es Juan. Sí, vamos a decir que no hay nombre. Y dijeran, Okay. Bueno, antes de que llegue el Mesías, va a aparecer un personaje que va a ser esto y esto. Entonces viene Juan, que viene. ¿Va a aparecer un nombre? Sí. Viene Juan, que va a ser todo tiene que ver con de qué manera podemos identificar nosotros quién es el Salvador. ¿Cómo podemos saber de entre millones de personas? ¿Cómo podemos nosotros tener la seguridad de Él es el Salvador? Ahora, imagínense todavía, en el tiempo de Jesús, había muchos que decían, yo soy. Entonces, imagínense entre 1000 personas que todo el mundo levante la mano y diga, yo soy el Mesías. Pues a ver, me la puse complicada. ¿Cómo vamos a saber quién es? Ok, primera característica. Sabemos, la Escritura nos dice que va a ser un hombre. Ok, ya sabemos que no va a ser un marciano, no va a ser un ángel, tiene que ser un hombre. Ok, segunda característica. Nos dice que va a ser alguien como Moisés. Bueno, entonces ya de entre los millones, tiene que ser alguien que tenga algo relacionado con Moisés. ¿Cómo fue Moisés? Para eso hay que analizar a Moisés. Ok, Moisés fue un liberador. Ok, ¿qué fue lo que hizo? Sacó al pueblo de la opresión de Egipto. Los pasó por el río. Era un hombre que de alguna forma hacía milagros porque abrió las aguas, ¿verdad? Bueno, obviamente Dios es el que lo hace, ¿verdad? Los pasó por el desierto, los liberó, los pasó por el agua, les dio a comer el maná, ¿verdad? Y los iba conduciendo a la tierra prometida. Era un guía también que los conducía a la tierra prometida. Pero él no pudo entrar a la tierra prometida porque desobedeció.
Y Dios le dijo, tú no eres quien los vaya a conducir más a la tierra prometida. Entonces él no entra. Ok, entonces el Salvador tiene que ser un hombre y se tiene que parecer a Moisés en algo. ¿Sí? Tercer punto. ¿Cuándo va a llegar el Mesías? Bueno, las escrituras nos dicen, ahorita no vamos a entrar en eso, pero las escrituras nos dicen cuándo, en qué momento de la historia va a llegar. Y luego nos dicen, ¿dónde va a nacer? Nacerá en Belén. Nacerá en Belén de Judá. Otro punto, nacerá de una virgen. ¿Verdad? Otro punto, cuando llegue el Mesías, antes de él va a llegar un personaje que va a hablar sobre él, que lo va a anunciar, que lo va a señalar. ¿Sí? Ahora, ¿hasta ahí vamos bien? ¿Sí? Ok. Entonces, nada más, básicamente van siendo datos, ¿verdad? Nosotros vamos diciendo, ok, bueno, entonces el Salvador va a ser un hombre y va a ser alguien que se parezca a Moisés, y cuando él llegue, antes de él tiene que llegar un personaje que va a hablar sobre él. Ah, ok, bueno, entonces ya nos ubicamos en el tiempo, ¿verdad? Es un hombre, nos ubicamos en el tiempo, ya llegó este personaje que lo va a anunciar, y Jesús lo identifica, él es Elías. Ok, la profecía se acaba de cumplir. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Seguros o nomás dicen que sí? Es importante porque, miren, si no comprendemos esto, más difícil va a ser comprender a los profetas. Porque hay muchas cosas que Jesús dice. Por ejemplo, él dice, él se llama a sí mismo el Hijo del Hombre. ¿Por qué se llama a sí mismo el Hijo del Hombre? ¿Porque es hombre? ¿O qué está diciendo? Él, al decir eso, está cumpliendo profecías del Antiguo Testamento, que esas son un poquito más complejas, porque son las profecías de Ezequiel, de Daniel, pero ahí está escondido todo eso. A ver, sí me gustaría escucharlos, porque no quiero avanzar más si no estamos, me estoy explicando en esto. ¿Amelia? Sí, o sea, pues yo entiendo así, que es una prefigura, o sea, que lo que estamos hablando del Antiguo Testamento. Entonces, primero dice que va a haber un hombre que va a nacer de una mujer, ¿verdad? Y luego que debe ser un liberador como Moisés, que nos va a guiar y que nos va a llevar a la tierra prometida. Luego, ya número 3 dice, yo lo entendí así, que va a haber una persona que va a ser como Elías y que esa persona nos va a anunciar quién es el Mesías. Y la persona que es en el Antiguo Testamento Elías viene siendo Juan el Bautista, es la prefigura de Elías, que es el que nos va a anunciar ya quién es el Mesías. Pero en ese tiempo, o sea, Jesús ya llega, pero no nos va a decir yo soy, sino nosotros nos vamos a ir dando cuenta con todos los acontecimientos extraordinarios que él va a ir haciendo en el caminar. Así lo entendí. Exactamente, eso es exactamente. Entonces, porque Jesús no se dice a sí mismo, yo soy el Mesías, sino que él quiere que nosotros lo descubramos. ¿Y de qué manera lo vamos a descubrir? Pues por lo que hace, ¿verdad? O sea, analizamos todo el Antiguo Testamento y decimos, bueno, el Mesías va a tener estas características. Hasta ahorita hemos analizado 4 puntos, nada más. Hay más. Y Jesús dice, él no quiere, cuando le mandan preguntar, ¿eres tú el Mesías o debemos de esperar a otro? Bueno, tú solo date cuenta, ¿sí? Ya llegó Elías y ahora los ciegos ven, los sordos escuchan, ¿verdad? Los muertos resucitan. ¿Quién tiene el poder para hacer eso si no es el Mesías? Entonces, tú date cuenta, identifica quién está haciendo esas obras. Ah, eres tú. Y además, Juan el Bautista lo señala. Este es el Cordero de Dios. Él lo señala. Ahora, eso que está haciendo Juan el Bautista tiene que ver con la Pascua. ¿Por qué? Vamos a ver en la Pascua en el Éxodo capítulo 12. Porque ahora,
si el Mesías va a ser como Moisés, entonces otra de las cosas que hizo Moisés fue, aparte de liberarlos, aparte de conducirlos a la tierra prometida, con ellos vivió la Pascua. Entonces, el Mesías tiene que haber, con el Mesías tiene que haber otra Pascua. Sí, es otro dato. Vamos a ver el Éxodo. El Éxodo capítulo 12. Para ver lo que es. Aquí también es importante porque comprender el Éxodo 12 nos va a ayudar a comprender la Cuaresma, la Semana Santa y la Pascua. Porque todo lo que hacemos en el cristianismo no es un invento posterior. Estamos haciendo lo que hacían los judíos, pero con un sentido cristiano. Fíjense en esto. El Éxodo capítulo 12 dice: Yahvé dijo a Moisés y a Aarón en el país de Egipto. ¿A quién le está diciendo? A Moisés y a Aarón. Aarón sacerdote, ¿verdad? Este mes será para vosotros el primero de los meses. Ahí le está dando un dato importante. Para ustedes, este va a ser el primero de los meses. Será para vosotros el primer mes del año. Entonces, ahí hay cambios en el calendario, porque recordemos que en los calendarios hay varios, ¿verdad? El juliano y hay varios. Recuerden que el calendario como nosotros lo tenemos ahora, los emperadores introdujeron meses, ¿verdad? El emperador Julio introdujo julio y el Augusto introdujo agosto. Entonces, las fechas no van a ser tal como, o sea, no va a ser lo mismo. Por eso hay gente que dice, bueno, pues es que Cristo no vino en diciembre porque no había julio ni agosto, entonces otra fecha. Eso es irrelevante. Nosotros celebramos acontecimientos, no fechas. Entonces, celebramos la llegada del Mesías. Eso es lo importante. Y continúa diciendo, decida toda la comunidad de Israel, anoten este punto importante, dice, el día 10 de este mes, cada uno tomará una res por familia, una res por casa. Si la familia es demasiado pequeña para comer la res, que la comparta con el vecino más próximo, teniendo en cuenta el número de personas y la ración que cada cual pueda comer. Ok. Hay que comprender esto. Estamos en el Éxodo capítulo 12. Recuerden que antes de esto estaban pasando todas las plagas, ¿verdad? Entonces, para que antes de que Moisés liberara al pueblo, tuvo que haber habido plagas. Esta es la última. Continuamos y dice, ok, será una res sin defecto. Es decir, el cordero que se va a sacrificar tiene que ser sin defecto. Ahora, si es sin defecto, ¿cómo lo vas a identificar? Alguien tiene que verlo, ¿verdad? Alguien tiene que ir a inspeccionarlo, que no tenga una mancha, que no tenga algún defecto. Y continúa, las cogeréis entre los corderos o los cabritos. Estará escogido entre varios. La guardaréis hasta el día 14. Otro dato, anoten eso. Empezaron el 10 y la guardas hasta el 14. ¿Sí? Entonces, entre el 10 y el 14 la van a examinar, entre el 10 y el 14 la van a guardar, ¿sí? Y la van a estar observando, que no tenga defecto, ni mancha, etc. Tratan de traspolar eso al Nuevo Testamento. ¿Sí? Ok, hasta ahí vamos. Dice, este mes será congregada y toda la comunidad de Israel la inmolará al atardecer. Al atardecer es cuando va a morir este cordero. Después de que fue primero identificado por alguien. Primero alguien lo va a identificar. ¿Y quién lo identifica? Aarón. Es decir, un sacerdote identifica al cordero que va a ser sacrificado, pero primero va a estar guardado del 10 al 14. Del 10 al 14 lo van a examinar. Y al 14 en la tarde va a ser inmolado. Y luego, tomaréis luego la sangre y la hincaréis en las dos jambas. En aquel tiempo, bueno, actualmente también, pero en aquel tiempo los marcos de las puertas eran de madera. Entonces quiere decir que un sacerdote va a seleccionar a un cordero, lo va a tener guardado del 10 al 14, lo va a examinar, ¿verdad? Va a ver que no tenga mancha, que no tenga defecto. Al día 14, al atardecer, lo inmolará y la sangre del cordero será derramada en las puertas, en los marcos de las puertas. Es decir,
La sangre del cordero será derramada en el madero. Y continúa. ¿Y para qué esto? Untaréis las 2 jambas y el dintel de las casas donde la comáis. Esa noche comeréis la carne, la comeréis asada al fuego con ácimos y hierbas amargas. No comeréis de ella nada crudo ni cocido, sino asado al fuego, con su cabeza, pastas y vísceras. No dejaréis nada hasta la mañana. Pero si sobra algo, al amanecer lo quemaréis. La comeréis así, con la cintura ceñida, los pies calzados y el bastón de mano. Y la comeréis deprisa. Es la Pascua de Yahvé. Esa noche yo pasaré el país de Egipto y mataré a todos los primogénitos del país de Egipto, de los hombres y de los animales. Y haré justicia con todos los dioses de Egipto. Yo Yahvé, la sangre os servirá de señal en las casas donde estéis. Cuando yo vea la sangre, pasaréis de largo y no os afectará la plaga exterminadora, cuando yo hubiera pasado Egipto. Ese día será memorable para vosotros. En él celebraréis fiesta, Yahvé, de generación en generación, como ley perpetua lo festejaréis. Entonces, en pocas palabras, nos dice que el que va a liberar al pueblo, dice, nos va a llevar, tienen que celebrar una Pascua. ¿De qué manera la van a celebrar? Tienen que sacrificar a un cordero. Ese cordero tiene que ser sin mancha, macho, de 1 año, sin defecto. Y lo van a seleccionar y lo van a guardar del día 10 al 14. En el día 10 al 14 lo van a estar examinando. Y luego al atardecer se va a inmolar y la sangre de ese cordero se va a derramar en la madera. Y es la manera en que el ángel va a ver y decir un signo, decir, aquí esta gente está celebrando la Pascua y pasa el ángel y ellos son salvados. Ahora, si lo traspolamos eso al Nuevo Testamento, Juan el Bautista, sabemos que es hijo de sacerdote. Sí recordamos eso. Ok, entonces, si el Mesías tendrá que ser alguien como Moisés, entonces tiene que haber una Pascua nueva. La Pascua que se celebró en el Éxodo 12, cuando llegue el Mesías, tiene que haber una Pascua nueva. Tiene que haber una alianza nueva. Y eso lo menciona Jeremías. Vamos a Jeremías. Aquí nos va a dar otro dato. Jeremías 31. No pierdan las citas esas. Jeremías 31. Y nos dice: van a llegar días, oráculo de Yahvé, en que yo pactaré con la casa de Israel y con la casa de Judá una nueva alianza. Dios está prometiendo una nueva alianza, no como la alianza que pacté con sus padres cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto. ¿De qué alianza está hablando? De la que acabamos de escuchar, ¿verdad? Hizo una alianza con sus padres cuando los saqué de Egipto, es decir, con Moisés. Va a ser una nueva alianza, pero no será como eso. ¿Sí? Y yo hice estrago con ellos. Dice, porque para sacarlos de Egipto, pues ellos rompieron mi alianza. Entonces, la alianza que hizo con Moisés, ellos la rompieron. Pero dice, voy a hacer otra alianza. Entonces, otro dato. Jeremías nos dice que va a haber una alianza nueva. En esta alianza nueva tiene que haber una Pascua como en el Éxodo 12, pero será distinta. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? A ver, como que se me hace que los estoy confundiendo. Sí le entiendo, porque nos lleva a la Pascua de Jesús, a esa Semana Santa, donde tenemos que cuidar ese. Pues sí, eso de lo que habla, es que me llegó mucho, o sea, es la Pascua del Señor. Sí, exacto. Mira, entonces la promesa es que va a haber un Salvador, será un hombre, ¿sí? Será como Moisés. En Jeremías se promete una alianza nueva, que será distinta, ¿verdad? A lo que pasó en el Éxodo 12. Pero las características del Éxodo 12 tienen que ser cumplidas a la perfección
en el Nuevo Testamento. Entonces, para que haya un salvador, aquí sí vemos qué es lo que salvó al pueblo, en este caso, de la muerte de los primogénitos, en el Éxodo 12. ¿Qué es lo que lo salva? La sangre que marcaron en las puertas de madera. Y aquí en el Nuevo Testamento, pues viene siendo la sangre de cuando crucificaron a Jesús en la cruz. Exactamente. Ahí vamos para allá, ¿verdad? Entonces, lo que salvó de que el ángel exterminador no entrara en esa casa es ver la sangre derramada. Esa sangre derramada es producto de un cordero sacrificado, de un cordero sin mancha, de un cordero que fue preseleccionado y que estuvo siendo observado del día 10 al 14, seleccionado por un sacerdote. Lo traspolamos al Nuevo Testamento. Juan el Bautista es hijo de sacerdote. Juan el Bautista es el que dice, este es el Cordero de Dios, este es el que se va a sacrificar. Sí, por eso Juan el Bautista lo señala. Este es el Cordero. Después a Jesús lo llevan, ¿verdad? Y recuerden que Jesús, cuando lo llevan cuando lo llevan a juicio, ahí lo están examinando, ¿sí? Está siendo observado. Pasa por varios días hasta que después lo vamos a analizar más detalladamente, pero Jesús lo llevan a encarcelar. O sea, ya lo seleccionó, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Después se lo llevan, ¿verdad? Lo examinan porque lo llevan a juicio. Recuerden cuando él está celebrando la Pascua, en la última cena, Jesús está celebrando esta Pascua, la Pascua judía. Pero Jesús hace un cambio. Después vamos a analizar la Pascua judía. Entonces, está la Pascua judía, hay varios momentos y son marcados por una copa. Hace un momento tiene una copa grande de vino y la bebe. Son 4 copas. A la tercera copa Jesús frena la Pascua y se sale. Entonces los judíos se quedan sorprendidos porque dicen, imagínense ustedes que estamos nosotros viendo la misa y en el momento en que el sacerdote va a hacer la consagración, imagínense que el que levanta la hostia, la pone y se sale. Nos daríamos cuenta que algo es distinto. Se quedan sorprendidos, pues ¿a dónde va este hombre, verdad? Entonces así los judíos se quedaron, pues ¿a dónde vas? Apenas viene el momento culmen y te sales allá a orar. Y luego fue cuando van por él, ¿verdad? Y lo llevan a la cárcel. Bueno, lo llevan a ser juzgado, que después vamos a ver que eso fue un juicio que no estuvo correcto. Pero la Pascua judía, como la inició Jesús en la última cena, no concluye sino hasta la cruz. Que ahí es cuando Jesús dice, todo está cumplido. Todo lo que se inició en el Éxodo 12 lo iba llevando Jesús, lo detiene hasta el momento que él sale del cuarto, se va a orar, lo capturan, ¿sí? Lo llevan a juicio y después lo llevan a la crucifixión. Entonces, si vemos cómo lo que dice el Éxodo 12 se cumple con Jesús, desde que primero lo señala a alguien como el Cordero, que es Juan el Bautista, ese es el Cordero. Lo llevan del día 10 al día 14, es decir, es cuando lo llevan a él a observar. Después es crucificado, la sangre derramada en el madero, y eso es lo que nos salva. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok, vimos que Jeremías hace una promesa. Dios dice, voy a hacer una nueva alianza. Y esta es la nueva alianza que se hace con Jesús. Ahora, otro punto importante. ¿Por qué Juan el Bautista está bautizando en el Jordán? Ok. Juan el Bautista está en el Jordán. Vamos a ver, más para concluir, Juan el Bautista estábamos viendo Lucas, si estamos en Lucas capítulo 1, versículo del 4 en adelante. Para comprender por qué Juan el Bautista estaba en el Jordán, tenemos que ver Josué 3 del 14 al 17. Josué
capítulo 3. Dice 3 del 14 en adelante. Cuando el pueblo partió de sus tiendas para pasar el Jordán, los sacerdotes llevaban el arca de la alianza a la cabeza del pueblo. Y cuando los que llevaban el arca llegaron al Jordán, y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca tomaron la orilla de las aguas, y el Jordán baja creció hasta los bordes en el tiempo de la siega. Las aguas que bajaron de arriba se detuvieron y formaron un solo bloque a gran distancia en Adán, la ciudad que está al lado de Sartán, mientras que las que bajaban hacia el mar de la Arabá o monte de la Sal quedaron cortadas por completo, y el pueblo pasó frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza de Yahvé se detuvieron a pie firme en seco, en medio del Jordán, mientras que todo Israel pasaba en seco hasta que toda la gente acabó de pasar el Jordán. Es decir, en el Jordán es donde concluye el éxodo antiguo. Entonces, donde termina el éxodo de la antigua alianza es donde inicia el éxodo de la nueva alianza. Por eso Juan el Bautista está bautizando en el Jordán. Si vemos cómo el lugar nos indica algo teológico. Es decir, Juan aparece donde concluye el éxodo antiguo, ahí es donde va a iniciar el éxodo nuevo. ¿Sí me explico? A ver. Otra vez, Luis, otra vez ese pedacito. Ajá. Analizar ese pedacito del río Jordán, por favor. Sí. Recuerden que para que pueda haber para que pueda haber algo nuevo, tiene que concluir algo antiguo, ¿verdad? Si no, ¿cómo sabemos que es nuevo? O sea, hay un viejo y hay un nuevo. Entonces, el Antiguo Testamento concluye e inicia el nuevo. ¿Cuándo inicia el nuevo? Bueno, Juan el Bautista es el último de los profetas del Antiguo Testamento y él abre el nuevo. ¿Dónde lo abre? Donde concluye el anterior. El anterior concluye en el río Jordán, ahí es donde Juan inicia en el río Jordán, donde concluye la antigua Pascua, el antiguo Éxodo, ahí es donde inicia el nuevo. ¿Sí? A ver, no sé si me expliqué. Vamos a... mira, les voy a compartir esto para ver si... Vamos a hacer conclusión de la clase ahorita para comprender esto. Ahí va, permítame, estoy compartiendo aquí la pantalla. Vale. Profe, Sí, en la cita donde concluye el éxodo antiguo es Josué 3, del 14 al 17, y donde se inicia el nuevo éxodo de Juan Bautista, se me pasó la cita. sí, Marcos 1, del 4 en adelante. Marcos 1, del 4 en adelante. Muchas gracias. A ver, aquí espérame tantito porque se me trabó tantito la máquina. Ay, híjole. Permítame tantito.
Muy bien. Vamos a analizar esto que estamos diciendo ahorita. Ok. Iniciamos de esta manera. Bueno, déjame, voy a hacer otra. Ok, para no perdernos aquí. Ok, decimos que para, primero, sí, después de la caída, para redimirnos, Dios promete un Salvador. ¿Hasta ahí vamos bien? Ok. Ese se refiere a la primera promesa, después del pecado original, ¿verdad? Sí, sí. Después de la caída, o digamos, del primer pecado, ¿verdad? Para redimirnos, Dios promete un Salvador. Ahora, ¿cómo vamos a identificarlo? Primer dato. Será un hombre, ¿verdad? De acuerdo a lo que dice Génesis 3, ustedes me van diciendo. Será un hombre, y nos dice en Génesis 3. La descendencia de la mujer aplastará la cabeza. ¿Verdad? Muy bien. Entonces, después de la caída, Dios promete redimirnos, promete un Salvador, pero ¿cómo lo vamos a identificar? Primero, dice, será un hombre, la descendencia de la mujer hasta la cabeza. Ok. Segundo punto de lo que vimos. Será, dice que... Será como Moisés. Sí, Dios hará surgir otro como Moisés para liberarlos. Será como Moisés. Entonces, dentro de esto, tendríamos nosotros que entender a Moisés. Moisés Liberador. es liberador. Guió al pueblo hacia la tierra prometida, ¿verdad? Pasó por el mar, les dio el maná. Bueno, para empezar aquí primero fue la Pascua. Los dio al pueblo hacia la tierra prometida, pasó por el mar, les dio el maná, les dio agua. ¿Ok? Y luego, siguiente punto, vimos también que antes de llegar el Mesías, Dios envía a un hombre a identificarlo, que será Elías. Según Malaquías 3, ¿qué número? 3:23. Malaquías 3:23. Muy bien. Esto se cumple
¿En qué cita bíblica? Vamos a decir Mateo 11. De Mateo 11, 14. Juan el Bautista es Elías. ¿Okay? Entonces, después de la caída, Dios promete un Salvador. Será un hombre. Será como Moisés. Características de Moisés es que es un liberador. Los conduce a la Pascua, los guía hacia la tierra prometida, pasa por el mar, les da el maná, les dio el agua. Antes de que llegue el Mesías, nos dice que Dios envía a un hombre a identificarlo. Es Elías. Ok, dentro de la Pascua, aquí vamos a poner que se selecciona a un cordero. Ver Éxodo 12. Sin mancha. Es inspeccionado, identificado por un sacerdote. Ok, antes de la llegada del Mesías, Dios envía a un hombre. Ok, y luego Dios promete una alianza, una nueva alianza. Jeremías 31, ¿verdad? Profe, Sí. perdón por la interrupción, nada más para estar más en entendimiento. ¿Elías era un hombre o era un espíritu? No, un hombre. Sí, Un hombre. Elías es un profeta. Es un profeta del Antiguo Testamento. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces Dios promete una alianza nueva en Jeremías 31. Ahora, aquí podemos pasar a este punto. Podemos decir que muy bien, después, para identificar a Jesús dentro de la historia, decimos que Jesús vivió en tiempos de Poncio Pilatos, así decimos en el credo, y así es lo que se menciona en Lucas 3, ¿verdad? A ver, vamos a poner este así. Muy bien, entonces decíamos que en tiempos de Jesús había muchos que se hacían pasar por el Mesías. Entonces, ¿cómo lo vamos a identificar? Decíamos que Juan el Bautista envía a preguntar a Jesús, ¿verdad? En Mateo 11:3. ¿Quién es el Mesías? Y él le contesta con lenguaje judío, ¿verdad? Los ciegos ven, los sordos oyen. De esa manera se puede identificar que él es el Mesías. Y Juan el Bautista también lo menciona, ¿verdad? Que va a venir otro más grande que él. Vimos también documentos históricos, las guerras de los judíos de Flavio Josefo, que hablan sobre la existencia de Jesús. Decimos que Jesús no es una fábula según lo que dice San Pedro. Él no se autoproclama, sino que con lenguaje judío expresa quién es.
A ver, esto ya lo tenemos acá. A ver. Vamos a dejar de compartir aquí la pantalla. Muy bien. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Erika, Gris, ¿alguna pregunta? No, todo bien, gracias. A ver, sí me gustaría escucharlos, a ver si pude transmitirlo el mensaje correctamente. Porque no sé si lo revolví mucho con lo que les estoy diciendo. A ver si, A ver, en Malaquías, pues nos hablaban de que iba a venir Elías. Viene Juan el Bautista, que es el que está hablando de Jesús. ¿Cómo va a venir Jesús, verdad? ¿Cómo va a venir el Mesías? El Mesías está presente, pero no se dice que es él, sino que lo vamos a conocer por medio de las obras que él nos da, mensajes de cómo va a ser el Mesías. Nos habla de la antigua, pues era del Cordero, cómo se tenía que elegir, lo elegimos sacerdote, y terminar la señal de sangre en la puerta, y eso es hecho que se tenía que hacer en la Pascua, van a en el Nuevo Testamento habla de que viene Cristo. Bueno, hoy se lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Que y Juan el Bautista no sé si soy yo, pero se corta mucho el sonido. Muy bien, hombre. No sé si se escucharon los demás o yo lo escucho como muy cortado. Se escuchó muy cortado su voz. Sí, se cortaba. A ver. Muy bien, Gris. Ahora sí. Sí. Se me va a quedar hacer el internet. A ver. ¿Alguien más que quiera comentar? Erika, Amelia. No, yo sí, ya me quedó claro. La parte que no me quedaba claro era la de, pero ya la comprendí ahorita con la explicación que dio. Y con la nueva, el término de la alianza anterior y la nueva alianza ya me quedó más claro. Muy bien. Bueno, digamos que esto es, en pocas palabras, es que Dios promete un Salvador y que nos da pistas para que nosotros podamos identificarlo. Eso es en pocas palabras. Porque, ¿cómo vamos a saber nosotros? Bueno, si Dios me dice, bueno, te voy a enviar un Salvador. Ok. ¿Y cómo voy a saber yo quién es, cuándo llega o cómo lo identifico? No se escucha, ¿No se profesor. escucha? ¿No? ¿Se escucha o no? Yo sí escuché. Yo sí lo escucho. Sí, nosotros también lo escuchamos. Sí, yo también. Muy bien. Los inicios del profeta Elías. Ok.
O sea, Blanca pregunta que en qué libro viene la historia de Elías o cuál es la pregunta. Ok, eso es en los primeros libros. Puede ver, por ejemplo, ahorita le paso un dato. Es una parte muy pequeña de donde viene Elías. Ahorita le paso, en los libros de los Reyes, capítulo 17, puede ver. Puede ver a partir del 14, pero en el 17, los Reyes 17. Sí, sí, se escucha. Muy bien. Bueno, entonces, decimos nada más así retomando brevemente, entonces, retomando así brevemente, ¿verdad? Es que Dios nos promete un Salvador y nos va a dar datos, información para que podamos identificarlos. Eso es en pocas palabras. Ahora, ¿cuáles son los datos? El Antiguo Testamento nos dice primero que es un hombre, Génesis 3. El Salvador va a ser un hombre. Segundo, el Salvador va a ser como Moisés, un liberador. Hay que conocer la historia de Moisés para identificar más datos. Ok, ¿qué pasó con Moisés? Vimos que Moisés los libera, hacen la Pascua, porque la Pascua es el signo en el que ellos se van a salvar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque pasaron por las plagas. La última de las plagas es que van a exterminar a todos los primogénitos. Ok. Entonces, para que nadie del pueblo de Israel salga dañado, tienen que celebrar una Pascua. ¿Cómo es la Pascua? Tienen que sacrificar un cordero, un cordero sin mancha. Y luego la sangre la tienen que derramar sobre las puertas. Y de esa manera el ángel va a ver que donde haya sangre de ese cordero, se va a pasar de largo. Entonces se salva. Entonces, Jeremías después promete una alianza nueva. Esa alianza nueva tiene que tener las características del Antiguo Testamento, que son una Pascua, una liberación, un paso por el mar, tiene que haber un maná, tiene que haber un liberador nuevo. ¿Sí? Ahora, ¿cuándo va a llegar ese liberador nuevo? Bueno, vimos un dato. Va a llegar primero, va a llegar alguien que lo va a señalar. Ok, Malaquías dice que antes de que llegue el Mesías va a llegar Elías. Es decir, tiene que llegar un personaje que lo va a identificar. ¿Cómo es ese personaje? Tiene que ser alguien como Elías. Si ustedes comparan la vida de Juan y la vida de Elías, es muy parecida. Porque también Elías vivía en el desierto, era alimentado por animales, era pobre, son muy parecidos en su vida. Sí, a lo mejor para comprender a Juan hay que conocer a Elías, pero no vamos a meternos tan profundo, ¿verdad? Nada más es, alguien va a señalar al Mesías. Entonces, cuando aparezca el Elías o ese personaje que lo va a identificar, es que el Mesías ya está aquí. ¿Sí? Ahora sí ya no se escucha.
Es que dice el maestro que lo desconectó. A ver si ahorita vuelve a... No se escuchó, Gris, ¿qué dijiste? Dice el maestro que lo desconectó. Yo creo el internet, o no sé, ahorita a ver si vuelve a entrar. Gracias. Gracias. Se me desconectó. Muy bien, bueno, si quieren, no sé si hay alguna pregunta, ya me pasé más del tiempo. ¿Dudas, preguntas, comentarios? No sé si lo revolví con estos datos que les estoy dando. Porque no los... ¿Sí? Es, nada más en pocas palabras, es Dios promete un Salvador y nos va dando datos en el Antiguo Testamento, para que no nos perdamos. ¿Cuáles datos son? Los vamos a ir descubriendo. Ahorita vimos nada más como 4, ¿verdad? Que va a ser un hombre, que va a ser como Moisés, y que antes de que llegue el Mesías, tiene que llegar Elías. Ok, se cumple eso. Elías, Juan el Bautista es Elías. Ok, vimos otro dato. ¿Cuándo se inicia? ¿Por qué Juan el Bautista está en el Jordán? Porque ahí es donde concluye el éxodo antiguo. Entonces, termina el éxodo, inicia el nuevo. Ok, inicia el nuevo con el profeta Elías nuevo, que es Juan el Bautista. Juan el Bautista señala al cordero que va a ser sacrificado, como lo hicieron en el Éxodo 12. ¿Sí? En el Éxodo 12 tuvo que haber habido un sacrificio de un cordero para ser liberados. Entonces, ¿quién lo identifica ese cordero? Un sacerdote. Juan el Bautista es sacerdote, este es el cordero, es sacrificado y de ahí viene la salvación. Vimos otro ejemplo de que iba a haber una promesa de una nueva alianza en Jeremías 31. La nueva alianza viene con Jesús más adelante. Hasta ahí en pocas palabras. ¿Sí? Muy bien. Bueno, nos despedimos con un Padre Nuestro, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien. Bueno, nos vemos la próxima semana. Que estén bien. Hasta luego. Gracias. Gracias. Hasta Que luego. pongan presente. Amén.